En los primeros días del pontificado, el Papa Francisco predicó mucho sobre la misericordia divina, en parte porque le tocaba al explicar el pasaje del Evangelio del domingo en el que el Señor perdonaba a la mujer adúltera. Entonces, pues la homilía fue sobre ese perdón, el Ángelus que da todos los domingos fue también al respecto. Entonces uno pensaría que bueno, hablaba de lo que correspondía al tiempo litúrgico, le había tocado, digamos. Pero resulta que siguió hablando del mismo tema, tanto que alcanzó para que un periodista muy sensato, muy prudente, titulara un libro sobre él con ese nombre, El Papa de la Misericordia. Y es que esta faceta es clave en la predicación sobre los atributos divinos, la misericordia de Dios. Tanto que el mismo Francisco después publicaría un libro llamado El nombre de Dios es misericordia. ¿Se acuerdan ustedes que también el siguiente año a su elección fue el año de la misericordia? Publicó la bula con la que lo convocaba, llamada Misericordia Vultus, el rostro de la misericordia. Y sin embargo, el mismo Papa ha señalado que la misericordia no se puede reducir a un sustantivo del cual se predica, o a un adjetivo como que adorna o añade una característica al sujeto, sino que debe tratarse como un verbo. Entonces lo predica a los sacerdotes, que en un retiro espiritual que predicó por ahí en el 2016, hablándoles precisamente de que teníamos que ser ministros de la misericordia, que no puede haber sacerdotes que maltraten a las almas o que les pongan la vida difícil en el sacramento de la reconciliación, sino que tienen que darse cuenta de que Dios los ha perdonado y que por eso a él le conmueve mucho cuando un sacerdote se confiesa. Yo me confesé ahorita hace un rato. Porque en la medida en que uno experimenta ese perdón de Dios, pues es mejor ministro del sacramento de la misericordia divina. Entonces en ese retiro les decía que él se acuerda de su propia vocación, ¿no? Cuenta que la recibió el día en que se festeja el apóstol San Mateo, 21 de septiembre. Él recibió su vocación, otras veces le hemos comentado, es un día que se celebraba una fiesta en Argentina, la fiesta del universitario, algo así. Tenía un paseo con unos amigos y muy noble el hombre, siendo joven, organizó las cosas para ir a misa antes de verse con los amigos. Es interesante, ¿no? Un muchacho que tiene un paseo con amigos y amigas, ¿no? Los colegas de la universidad, cuadra todo para, pues si le encuentro a las 9, pues va a misa de 8 antes del paseo. Otro diría, ve, no pude ir a misa porque estaba paseo con los amigos. No, el papá, aquel joven Jorge Mario Orgolio, cuadró las cosas, pero en aquella misa encontró un sacerdote confesando y pasó a confesarse. Y algo pasó, ¿no? Es un secreto, ¿no? El secreto de la confesión. Además que el sacerdote murió poco después, tenía cáncer. Todo eso sirvió para, el Señor se sirvió de todo aquello para entrar en esa alma y llamarla, ¿no? Y aquel joven muy noble, pues al final terminó desertando del paseo y descubrió pues su llamada a la vida religiosa y al sacerdocio posteriormente. Entonces, pues obviamente el 21 de septiembre para él es un momento muy importante. Y el 21 de septiembre es la fiesta del apóstol San Mateo, llamado también Leví, el publicano. Trabajaba como en el mundo pues de las finanzas, recibiendo impuestos del pueblo judío para el imperio romano. Por eso era muy mal visto por los judíos, porque era una especie de traidor. Además decían que robaban y tal, porque su sueldo lo sacaba de la comisión que les daba el imperio. Y Jesús lo llamó y le dije, sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. Famoso aquel cuadro de Caravaggio, que está en la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma, que al Papa le gusta mucho y bueno, en otras ocasiones hemos hablado de él. Pero lo que quería decir, porque lo traje a colación, es porque la fiesta, la lectura de la liturgia de las horas en la fiesta de San Mateo es un sermón de San Beda el Venerable, en el que comenta el pasaje en el que Jesús llama a Leví, publicano, y dice: Jesús vio al publicano y porque lo amó, lo eligió
y le dijo, sígueme. Bonito, ¿no? Sin embargo, es una mala traducción y Francisco la cambia. En latín se lee así: Vidit publicanum, vio al publicano, ed quia miserando adque eligendo vidit, ait ili sequere me. Le dijo a él, sígueme. Pero quia miserando, ¿no? Porque lo vio, porque le tuvo misericordia y lo eligió. No es solo que lo amó, lo eligió, ¿no? Lo misericordió, le gusta decir al Papa. Dice que es un neologismo, ese verbo no existe ni en español ni en italiano, que es cuando él lo suele comentar, ¿no? Misericordiar, el verbo misericordiar. Entonces Dios vio a Leví, lo misericordió y entonces lo eligió. Al traducir el misericordia lo traducen por amó, lo amó. Bueno, es verdad, porque misericordia es amor. Pero ese en concreto tuvo misericordia de él y lo llamó. San José María nos decía a nosotros que nuestra llamada a la obra es una manifestación de la misericordia de Dios. No solo con nosotros mismos, sino con la humanidad entera. Es muy bonito, esa frase me impresiona. Vidit publicanum equia miserando ad eligendo vidit ait ili sequere me. En una meditación a sacerdotes les animaba a meditar sobre todo esta característica divina el Papa. Decía que tiene que ser una misericordia dinámica, no como un sustantivo cosificado y definido, ni como un adjetivo que decora un poco la vida, sino como un verbo: misericordiar y ser misericordiado. Por eso dice, el confesor debe misericordiar, debe manifestar en la confesión la misericordia de Dios, sobre todo porque antes él mismo ha sido misericordiado, ha experimentado la misericordia del Señor en su propia carne. Y en ese contexto podemos meditar el capítulo 6 de San Lucas, que es lo que la Biblia, la liturgia nos trae mañana en la misa del domingo. Lucas, que es conocido precisamente como el autor que más ensalza la misericordia divina. Son suyas unas parábolas y unos relatos exclusivamente misericordiosos y que solo los trae él. Recordemos que acaba de predicar el sermón de la llanura, en el que había expuesto las bienaventuranzas, una exposición breve de las bienaventuranzas, la cuarta de las cuales parece ampliada en el texto que meditaremos hoy. Recordemos la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Acordamos que las bienaventuranzas son como un autorretrato, una figura de Jesús mismo, que sabemos que fue odiado, fue excluido, fue insultado, fue proscrito, murió en la cruz, como tantos profetas en la historia, ¿no? Y entonces esa presentación paradójica que hace el Señor de que uno tiene que estar feliz por ser perseguido, pues es la que está de fondo de lo que vamos a meditar hoy. Frente a los odios, a la exclusión, a los insultos y a la proscripción, Jesús recomienda a los cristianos el amor a los enemigos. Ese es el tema de este evangelio que vamos a considerar. Ante la promesa de la bienaventuranza eterna, sugiere actuar desde ya como hijos del Padre misericordioso. En otro pasaje que está en la base de esa llamada universal a la santidad, Jesús dice: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Punto que San José María tomará en camino diciendo: a todos sin excepción les dijo el Señor. Sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. También es una traducción de ese pasaje. No se lo dijo a los monjes, a las curas, a las religiosas, se lo dijo a todos los que están ahí, a los campesinos, a los militares, a las amas de casa, a los obreros. Sean santos, como su Padre Celestial es santo. Bueno, pues en ese mismo contexto dice también que tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Ya hemos dicho que esto es un contexto provocativo, ¿no? Hace que la gente diga, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impides que tome también la túnica. Al que te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
trata a los demás como quieras que ellos te traten. Pues si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de los que esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten, sin esperar nada. Será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y los desagradecidos. Esto no es fácil, ¿no? En estos días alguien me contaba que una persona cercana, en un problema laboral, ¿no? Más o menos le hacía el cajón. Esto pasa mucho en el fútbol, ¿no? Que está un técnico, empata un partido y ya llegan 5 hojas de vida a la presidencia del equipo, ¿no? Y cuando menos piensa, pues que lo echan y al otro día ya tienen el otro contratado, ¿no? Entonces, hombre, me están haciendo el cajón, me están quitando el puesto y tal. Y entonces, pues no es fácil uno saludar amablemente al que le está queriendo quitar el puesto, ¿no? Cosas por el estilo pasan. Eh, Amar a los enemigos. No es sencillo, ¿no? Y pues bueno, el Señor por eso nos lo enseña, porque ese es el camino del cristiano. Recordemos que Jesús mismo, cuando va a morir en la cruz, dirá, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Es como una característica del cristiano. San Esteban, el primer mártir, también muere pidiendo perdón para sus enemigos, los que le están tirando las piedras. Es un vademécum sobre amor a los enemigos, más aún sobre la virtud de la caridad, del amor al prójimo, que en este caso el Señor lo resume en 4 acciones. 3 que son como internas, porque como también dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Uno puede ser que diplomáticamente por fuera se porte bien, ¿no? Pero lo importante es por dentro cómo está, ¿no? Aunque también por fuera hay que portarse bien. Lo importante es portarse bien por fuera, pero sin hipocresía, sino que lo que esas manifestaciones exteriores de diplomacia correspondan a un perdón interior del enemigo. Entonces las 3 actitudes interiores son amar, amen a los enemigos, bendecir a los que los maldicen, orar por los que los calumnian. Es fuerte, es difícil, pero es como el mensaje. Amen a los enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Y otra exterior que es hacer el bien, con muchas manifestaciones, entre las cuales podemos señalar, a modo resumen, perdonar, pagar el mal con el bien, dar el don, sí, y prestar. Obviamente el Señor que dice esto, pues en otras partes también habla de la justicia, ¿no? Se trata de la justicia y uno tiene derecho a exigir lo que le corresponde, ¿no? Pero siempre la caridad va más allá, excede la justicia. No es solo cumplir con lo que toca, sino que va más allá, incluso eso. Esto es la superación de la justicia del Antiguo Testamento, del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Esto ya va muchísimo más allá. De esto habla, por ejemplo, Benedicto XVI en la encíclica Caritas et Veritate, que les recomiendo especialmente, como todo un planteamiento ya social de estas enseñanzas que en este momento podrían parecer individuales, pero si yo personalmente recibo la llamada a dar sin esperar a cambio, prestar sin esperar cobrar, sin esperar intereses, pues bueno, digamos que es una alternativa también para las empresas, para los gobiernos, ¿no? La lógica de la gratuidad. Obviamente, pues las empresas tienen que cobrar por lo que hacen, porque tienen que dar salarios a los obreros, etcétera. Pero hay toda una línea ahí de pensamiento de la lógica del don, ¿no? Y ya no solamente de dar cosas, sino de darse uno mismo y no llevar cuentas, ¿no? Tú me tienes que explicar matemáticas porque yo te expliqué trigonometría. No, yo me doy y ya otros se darán, ¿no? Además, estos dones espirituales tienen una ventaja y es que no se agotan dándolos, al contrario, crecen. Mientras que el don físico, pues yo tengo $10 y te los presto a ti, pues me quedo yo sin ellos. En cambio, si tengo alegría y la comparto contigo, pues ya somos 2 los que estamos contentos, ¿no? Se multiplica el bien, ¿no?
El don de sí, el amor desinteresado. El prelado de la obra hablaba de esto hace poco en una tertulia sobre la centralidad que debe tener la caridad, empezando por casa. Decía, Dios nos invita a amar, comenzando por quien está a nuestro lado, especialmente a nuestros hermanos, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Y amar no solo las cosas buenas, sino también sus defectos y sus limitaciones. Hay gente que es muy amable por ahí por fuera, ¿no? La famosa luz de la calle, oscuridad de la casa. Esa manifestación de amor que viene del corazón de Jesús tiene que empezar por los que más cercanos tenemos. Un esfuerzo positivo por darse, que es darse. Sí, yo me quiero dar, ¿no? Pero darse es, por ejemplo, prestar el suéter. A veces entre los hermanos cuesta mucho eso, ¿no? Entre las niñas a veces se puso la camisa, ¿no? Que yo quería y sin pedir permiso. Bueno, como que haya esa lógica del don va por ahí, ¿no? O que está uno viendo pues la Premier League y ella quiere ver Betty la Fea y entonces dice uno, venga tranquila, véala ella, ¿no? No sé, hasta cosas tan pequeñas como esas, ¿no? Considerarlo bien. Todo aquello que nos aleja de nuestros hermanos nos aleja también de Cristo. Bueno, pues amar a los enemigos. Vamos pensando cada uno sacando propósitos de cómo amar. Probablemente podamos decir, ojalá, bueno, es que enemigos yo no tengo, gracias a Dios. Pero siempre hay gente a la que uno quiere menos y lo ideal sería pues que no se note. Pues hay cosas naturales, pues uno les surge natural que era una persona que tiene las mismas afinidades de uno, que le gusta el mismo equipo de uno, que le gusta la misma música, que le comparte canciones. Bueno, pues entonces esta persona me cae bien, ¿no? Y entonces es grato estar a su lado que otro que es un ogro o que pues tiene mal gusto y entonces es un equipo que no le va bien en la tabla o que le gusta un deporte que uno no le interesa para nada o que oye una emisora que uno no oye o escucharía en su vida. Entonces pues cuesta, pero entonces también hay que querer hacer un esfuerzo mayor para querer a esas personas tanto como queremos a las que naturalmente nos brota del alma. En la primera lectura de la misa del séptimo domingo del tiempo ordinario, la liturgia pone como en espejo este amor a los enemigos del que habla Jesucristo con un ejemplo gráfico, que es la relación de David con el rey Saúl. David todavía es un muchacho, está consagrado por el profeta, será el futuro rey, pero de momento hay un rey y entonces él sabe, hay un rey que es el rey puesto por Dios, yo no puedo hacer nada contra él, aunque este rey es un poco loco y se la tomó contra él, ya pasó la famosa pelea del enemigo al que venció. ¿Quién era el enemigo al que David venció? Muy bien, el gran Goliat. Entonces, pues lo venció con la famosa onda. Y entonces, pues la gente, las señoras, las muchachas empezaban a gritar: mató Saúl a 1000, David a 10.000. Recuerdo que desde que era pequeño leía ese relato, es impresionante. Pero claro, eso da envidia, ¿no? Al rey Saúl, pues no le gustaba mucho que las niñas fueran cantando eso por la calle. Y entonces le cogió ojeriza y bueno, le montó una perseguidora, tanto que el pobre David tuvo que salir corriendo y una vez por ahí lo cogió parado en un mal momento a Saúl y era tan noble en ese momento, después metería la pata, porque todos somos hombres y metemos la pata a veces. Y entonces dijo, yo aquí pues lo cogí en un mal momento y lo tenía a su disposición, ¿no? Podía haberlo, pues, haberle cortado la cabeza o atravesado una espada, lo que fuera, y lo único que hizo fue cortarle un borde del manto. Entonces, después se le acercó a cierta distancia donde todavía no lo pudiera matar y le dijo, que conste, bueno, aquí lo tengo escrito. En aquellos días, Saúl emprendió la bajada al desierto de Sif, llevando 3.000 hombres escogidos de Israel para buscar a David allí. David y Abisai llegaron de noche junto a la tropa. Saúl dormía, acostado en el cercado, con la lanza hincada en tierra a la cabecera. Estaba con todos los preparativos de seguridad del caso. Abner y la tropa dormían en torno a él. Estaba bien vigilado. Abisai dijo a David, Dios pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame que lo clave de un golpe con la lanza en la tierra. No tendré que repetir. Está como interesante, ¿no? La propuesta es buena. Y ahí queda pegado, ¿no?
Entonces, ¿qué respondió David? Bueno, uno pensaría, ¿yo qué respondo? Pues es el enemigo, y además yo soy el elegido por Dios, pues del momento que Dios pone para que yo sea el rey, ya está, se cumpla la voluntad del Señor. Pues David respondió, no acabes con él, pues ¿quién ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune? Él es el rey, puesto por Dios. David cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Lo del borde del manto en otra ocasión que no voy a comentar ahora. Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían porque el Señor había hecho caer sobre ellos un sueño profundo. David cruzó al otro lado y se puso en pie sobre la cima de la montaña, lejos, manteniendo una gran distancia, y gritó, aquí está la lanza del rey, venga por ella uno de sus servidores, y que el Señor pague a cada uno según su justicia y su fidelidad. Él te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del Señor. Por eso digo que es la respuesta a la primera lectura, es el Antiguo Testamento que anuncia lo que vendrá en el Nuevo. Cuando Jesús dirá, amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os ofenden, orad por los que os calumnian. Como Jesús nos ama a nosotros que lo ofendemos con el pecado, como perdonó a los que lo crucificaron. Esa es la primera parte. Y la segunda es misericordia, propiamente, de la que comenzamos hablando. También el amor a los enemigos es una manifestación de misericordia. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. No juzgar, perdonar, dar. Se entiende a veces que la misericordia es piedad, clemencia, pero es mucho más que eso. Como enseña San José María, la misericordia se identifica con la superabundancia de la caridad, que al mismo tiempo trae consigo la superabundancia de la justicia. Misericordia quiere decir mantener el corazón en carne viva, humana y divinamente transido por un amor recio, sacrificado, generoso. Es lo que hemos ejemplificado en el Evangelio que estamos considerando. Una misericordia que se manifiesta en la caridad de pensar bien. Siempre que nosotros metemos la pata tenemos una disculpa, ¿no? Llegué tarde al examen porque había trancón. No me fue bien porque yo estudié, lo que pasa es que no me entró. Uno siempre tiene una disculpa para justificar sus errores. Pero al vecino no se los justifica, no se los perdona. Pues la actitud que el Señor nos invita a tener es eso, pensar bien, no juzgar. San Pablo dice, el que juzga es el Señor. Uno siempre tiene que buscar pues una razón que justifique la actuación errada del vecino. Misericordia manifestada en la caridad de pensar bien, de no juzgar, de perdonar. ¿Cuánto cuesta por ahí perdonar? Y en el don, ya no solo de unas cosas materiales, sino de uno mismo, darse. Es más fácil dar unas monedas o unos billetes que dar uno de su tiempo, de lo que uno es, o entregarse a uno mismo a la voluntad del Señor. San Agustín decía que dar y perdonar son dos formas de limosna. O también decía con una imagen muy bonita que son dar y perdonar son las dos alas de la oración con las que se vuela hacia Dios. Por eso aquello del Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Claro, si uno no perdona, ese es el tema del resentimiento que hace tanto daño. Hay personas que tienen dañado el corazón, en parte muchas porque no han descubierto el corazón misericordioso de Jesús. Esto pasa, por ejemplo, en el protestantismo. En la antropología luterana, Dios no perdona. Pues Dios cubre con su misericordia y tal, pero uno queda mal, uno sigue corrupto. En la antropología católica uno queda herido, pero no corrupto. Dios ha cubierto esa herida con su muerte en la cruz. Dios me perdona. Por eso dice el Papa la importancia de saberse misericordiado. Dios me perdona. Yo he metido la pata 1000 veces, pero Él me ha perdonado 10.000 veces más. No por mis méritos, sino por los méritos de su Hijo. Entonces es una actitud, ¿no? La de saber que el Señor me ha perdonado. Eso a veces pasa en el cine, ahora que está cerca el Oscar.
imperdonables, tal. Siempre hay gente que tiene un trauma y de que hicieron algo hace 20 años y como eso nadie lo perdona, entonces uno está ahí que tampoco se lo perdona uno a sí mismo. Saberse misericordiado es muy importante y por eso es tan aconsejable pasar por la confesión con frecuencia, porque Dios me libere de mis culpas. Y al saber que Dios me ha perdonado tanto, pues yo también tengo que perdonar. Y esa es la libertad de espíritu, la libertad del alma. Por eso puede uno volar, porque no soy enemigo de nadie, ni siquiera de Dios, porque Dios, que es el que verdaderamente más ofendo, me ha perdonado. Pues si le pido perdón a Dios, también le tengo que pedir perdón a todo el que haya ofendido. Pero además, nadie me puede sentirse enemigo mío porque yo a todos los perdono. Esa es la actitud cristiana verdadera, y es a lo que el Señor nos invita. Cuando uno no entra por este camino es cuando se enreda el alma, cuando vienen los traumas, las confusiones, los estreses, las depresiones. Muchas cosas vienen de ahí porque uno no termina de quitarse esas amarras. La capacidad de perdonar nace también como un momento interno a la propia caridad. Por eso decía San José María, yo no necesito aprender a perdonar, porque el Señor me enseñó a querer. Si yo quiero a Dios y quiero a las almas como Dios las quiere porque son hijas suyas, si yo meto la pata, pues cómo no la va a meter esta otra persona. Dios me ha enseñado a querer, entonces no necesito perdonar. Una madre no necesita hacer propósitos para perdonar a su hijo. Es famosa aquella anécdota del medieval del enamorado que va donde la princesa y le dice, por ti daría lo que hiciera falta por tu amor. Y dice, pues tráeme el corazón de tu madre. Y el hombre va y mata a la madre y se trae el corazón en la mano, ¿no? A caballo, y entonces el caballo se cae y se tropieza y cuando el hombre se cae, el corazón dice, hijo mío, ¿te has hecho daño? No, pues es típica una leyenda medieval así de un corazón de madre. No necesita aprender a perdonar, porque el Señor le enseña a querer. Pues así tenemos que ser nosotros con todas las almas. San José María ve en la comprensión una de las primeras manifestaciones de la caridad. Y decía, más que en dar, y eso que hemos dicho que el darse es una de las enseñanzas de Jesús hoy, más que en dar, la caridad está en comprender. Es descubrir justificar el no juzgáis del que habla el Evangelio. Y por eso afirma que la mejor forma de tratar al prójimo es la de comprenderlos a todos, convivir con todos, disculparlos a todos, no crear divisiones ni barreras, comportarse siempre como instrumentos de unidad. Entonces esta es como la clave. Este pasaje de hoy no es un consejo de superación o de autoayuda, es un mensaje de Dios que nos dio el ejemplo. Nos dice, aprendan de mí. En este caso, que soy compasivo y misericordioso, como dice el Salmo 102, en la lectura del séptimo domingo, es la primera David que perdona a Saúl, y el Salmo es Dios es compasivo y misericordioso. David perdonó porque está en la lógica divina, ¿no? Y nos da su gracia, además, no siempre la segunda lectura coincide, pero en este caso sí. El capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios habla de que hemos de comportarnos a la medida del corazón de Cristo, como obrar como Él lo hizo para ser conformes con la imagen suya que imprimió en nuestra vida. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y pidámosle a la Santísima Virgen que nos ayude a entrar por ahí, por esa vía del amor al prójimo, del no juzgar, del perdonar, del comprender, del disculpar, del darse y del ser misericordiosos. La Virgen es madre de todos los hermanos de su Hijo y a ella le pedimos que nos ayude a pasar, como dice algún autor, del resentimiento al perdón, para que hagamos vida nuestra la enseñanza del Evangelio de hoy. Si tu hermano te ofende, repréndelo, también dice en otra parte, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. Como dice también el Señor respondiéndole a Pedro, ¿cuántas veces hay que perdonar? Hasta 70 veces, que eso es mucho. Y el Señor dice hasta 70 veces 7. Señora nuestra, ayúdanos a hacer vida ese mensaje, ese consejo, ese mandato de tu Hijo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará.
Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros.